¿Cuáles serían los errores más comunes que cometemos porque no nos entrenaron al respirar? Más del 90% de la gente en el mundo tiene un patrón de respiración disfuncional. ¿Respirar por la boca nos cambia la cara? Nos cambia la cara cuando estamos chicos, incluso de grandes. También tus pómulos se retraen un poquito y tiende tu mandíbula a ir hacia adelante porque estás respirando por la boca. Respirar mucho no quiere decir respirar mejor. O sea, ¿te afecta la digestión el no saber respirar? Claro, pero puedo cambiar, mejorar o quitarme cosas malas a partir de respirar de maneras especiales. Totalmente. Claro. Lo primero es esa conciencia, ese decir, yo soy capaz de modificar esto y si cambio mi respiración, tengo el potencial de cambiar mi vida. El podcast de Marco Antonio Regil es una producción de RGL Entertainment y todos sus derechos están reservados. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas, presenta. Episodio 393. Nadie piensa como una prioridad en respirar, casi nadie, a menos que ya tengas una educación y que tengas la conciencia de la importancia de respirar conscientemente. Para empezar, le damos la bienvenida al doctor Edilberto Peña, neuropsiquiatra. Un aplauso para el doctor, investigador y experto de salud mental. Bienvenido, doctor, ¿cómo estás? Gracias, bien, contento. Y contento de tocar temas que si modificas comportamientos se ve reflejado en tu cerebro. Y para enseñarnos y subrayar esto que se va a hablar desde el punto de vista científico, hemos invitado a San Campuzano, que es facilitadora de breathwork, o sea, de trabajo de respiración, y creadora de la metodología Regreso a Respirar. Un aplauso para San Campuzano. Bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien, Marco, muchas gracias. ¿Por qué no empezamos respirando? Sí, justo antes de empezar, me gustaría eso, que todos los que estamos aquí y todos los que nos están escuchando, vamos a pausar por un momento para notar cómo estamos respirando. Notar. Traten de no cambiar nada. Ajá. Okay. Entonces, simplemente notar cómo respiro. A lo mejor respiro por la nariz, por la boca, o inhalo por nariz y estoy exhalando por boca. ¿Qué partes del cuerpo se están moviendo? Se me mueve el abdomen, a lo mejor el pecho, a lo mejor estoy moviendo los hombros. No importa lo que estén haciendo, nada más notarlo. Y ahorita que avancemos más en la conversación, regresamos para ver entonces cómo podemos mejorar o optimizar la forma de respirar. Entonces, antes de aprender a respirar correctamente y ver que hay una enorme diferencia, de hecho, entre respirar por la nariz o respirar por la boca, ahorita entramos en eso, pero ¿qué dice la evidencia científica en cuanto a la importancia de saber respirar, doctor? Es que es un elemento clave. La sustancia está en el sistema nervioso autónomo. Es el que te regula todas las reacciones que son involuntarias, pero que son necesarias para vivir bien y para llevar bien tu día. De eso depende del sistema nervioso autónomo, la apertura de tu pupila, la temperatura corporal, que se te paren o no los vellitos, la digestión, el latido del corazón, la presión arterial. La digestión. O sea, ¿te afecta la digestión el no saber respirar? Claro. Incluso cómo vacías la vejiga, cómo se te mueven los bronquios, cómo se te mueven las arterias. Todo eso no lo piensas y no lo regulas. Pero a ver, hagamos el ejercicio. Voy a controlar la apertura de mi iris, pues no lo puedo hacer. Voy a controlar que mis tripas se muevan muy bien. Voy a bajar mi presión arterial. Tampoco lo puedo hacer. El único elemento que sí puedo regular conscientemente de mi sistema nervioso autónomo es la respiración. Por eso es la herramienta en la cual es una carretera de ida y vuelta. Hombre, respirar es de estas cosas que no regulo, pero es la que sí puedo regular para normalizar y modular mi sistema nervioso autónomo, que tiene implicaciones en todo esto que les platicaba. Entonces, lo que estoy diciendo ahorita para arrancar el programa no es ninguna exageración. Cero. Sueño, digestión, estrés, capacidad de foco. Presión arterial. Imagínate el latido de tu corazón, la taquicardia, la opresión en el pecho. Todo esto puede mejorar si aprendemos a respirar. Claro. Esto nos lo deberían de enseñar en la escuela. Si es tan importante, sería como que bienvenido a la primaria. Totalmente. Vamos a aprender a respirar. Totalmente. Y es que, a ver, la respiración es una herramienta de poder. Y tenemos que entenderlo de esta forma porque muchas personas me preguntan, San, pero ¿la respiración qué?
O sea, yo respiro automáticamente. Si no respirara, me muero. Entonces, ¿qué tanto más hay que saber? Sí. Y creo que esta es la reflexión que a mí me hizo clic, que me ayudó a entender como hay un montón que aprender, ¿no? Ajá. Y es sin importar lo que cada quien crea, los que estamos aquí, los que nos escuchan. Si yo creo en la ciencia, en Dios, en cualquier práctica espiritual o religiosa, el universo, la Pachamama, no importa, ¿no? Fue día de la Pachamama. Sabemos. Acaba de ser día de la Pachamama, ahora Sí. que estamos grabando, sí. Y hay este entendimiento de que el cuerpo es esta máquina perfecta donde todo está puesto en su lugar preciso y todo tiene una razón de ser. Ajá. La respiración, como decía el Dilberto, es la única función vital que podemos controlar de todo lo que pasa en el cuerpo. Pero aparte que mágico que puedes controlar la respiración y lo demás se ordena un poco cuando Sí. empiezas a Correcto. respirar correctamente. Totalmente, pero la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué podríamos solo controlar la respiración y nada más? Ajá. Como que nada más porque sí, o porque es una herramienta que deberíamos aprender a usar Sí. para en la vida diaria, ¿no? Aparte que bien diseñaditos, porque si manejando la respiración lo demás se empieza a regular, quiere decir que quien nos haya diseñado, la vida, Dios, el universo, Pachamama, como dices, pues nos diseñaron bien, nos dieron una Totalmente, herramienta. Y de totalmente. hecho, en la cultura asiática sí se aprende a respirar desde que eres niño. Sí. La gente que practica el hinduismo, el budismo, el taoísmo, para ellos es muy normal aprender a respirar y calmarte desde que estás pequeño. Totalmente. Pero es que mira, la respiración hace dos cosas, ¿no? Como el qué y el cómo. Ajá. Entonces, la respiración me mantiene vivo, que es el qué, ¿no? Si yo no respiro, me muero. Pero entonces también me da la herramienta de cómo voy a vivir, ¿no? Ajá. La respiración pensemos que es como un puente entre nuestro consciente y nuestro inconsciente. Ajá. Es la forma más fácil, más accesible y más sana, lo de más sano es importante, Ajá. de regular nuestro sistema nervioso, ¿no? Esta es la llavecita que le va a decir al cuerpo cómo interpretar lo que me está pasando en la vida. Ya. Entonces, una cosa es vivir, pues, y otra cosa es cómo vivimos. Ujú. La intención es dejar solo de sobrevivir para poder empezar a tener una vida más plena, más en calma, más presente. Ujú. Y es que el sistema nervioso, y sirve para meter el comercial, es el que regula todo lo demás. Mis amigos cardiólogos, gastros, pues son mis esclavos porque en realidad el cerebro es lo bueno. Y de repente en la cultura occidental nos hemos clavado mucho en la parte funcional de la respiración. Hace el intercambio de oxígeno por dióxido de carbono y un simple ejemplo, hay muchos pacientes que vienen a consulta pensando que tienen ansiedad porque de repente están platicando en su día y hacen un suspiro involuntario que no pueden entender y, oye doctor, es que ese suspirotote seguramente es ansiedad y les cambia poquito la cabeza a la hora que les dices, oye, metes oxígeno, pero imagínate estos tubos que terminan en los globitos que son los alvéolos. Si no dejas tantito aire residual, los alvéolos colapsan. Entonces necesitas un poquito de aire residual. Si no respiras bien, cada 2 horas tu cerebro te va a obligar a hacer una inspiración profunda y sacar ese dióxido de carbono residual que se quedó ahí, que en realidad no es ansiedad, pero es por burros que no respiramos bien. Ya. De hecho, cuando te estás enamorando y de repente metes un suspiro de aquellos, es porque dejaste de respirar, estás como poniendo mucha atención y todo, no respiraste bien y de repente es como un suspiro, pero es más bien un alivio del cuerpo de ya relájate. Descansas. Descansas. Esa tensión muscular que estás generando de poner un hiperfoco en un solo estímulo. Se te olvida hasta respirar. Es así de potente los neurotransmisores del enamoramiento. Se te olvida hasta respirar y de repente el cerebro te da un golpe y te dice, órale, menso, respira. O sea que no es amor, es supervivencia. También. Ya luego viene la supervivencia en el enamoramiento, que es otro tema. Es otro tema. A ver, entonces, ¿qué es lo primero que nos conviene entender sobre cómo respirar o cuáles serían los errores más comunes que cometemos porque no nos entrenaron al respirar? Lo primero es hacer esta conciencia de que para mejorar cualquier cosa hay que traer la atención, sí, ¿no? Entonces, lo primero es empezar a notar cómo estamos respirando, ¿no? Esto es importante. Notar, no cambiar. No, notar. Porque ¿para dónde me muevo si no sé dónde estoy parado? Sí. ¿no? La segunda es
como cambiar la mente a pensar esto de la respiración es mi herramienta de poder. Ajá. Y entonces, ¿cómo voy a jugar con ella? ¿Cómo la voy a utilizar? ¿No? Que básicamente es entender, si el cuerpo es una orquesta, la respiración es el director de esa orquesta. Qué buen ejemplo. Que va a regular todo lo que está pasando en el cuerpo, ¿no? Marca el ritmo. Totalmente. Marca el tono. ¿No? El ritmo, el tono, busca el balance, ¿no? Esta homeostasis. Sí. La respiración es el director, pero nosotros tenemos la batuta. Claro. ¿Qué pasa? Que no sabemos. No sabemos que tenemos la batuta, ¿no? Entonces ahí vamos agitando la batuta como Dios nos da a entender, y eso es lo que le está dando las señales al cuerpo. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Darnos cuenta que nosotros tenemos la batuta, ¿no? Es el primer paso. Y ahorita vamos a hablar ya de manera funcional, entonces, ¿qué noto? Pero lo primero es esa conciencia, ese decir, yo soy capaz de modificar esto, y si cambio mi respiración, tengo el potencial de cambiar mi vida. Claro. ¿Qué es lo primero cuando estudias mindfulness? Sí. Me acuerdo que en mi certificación de mindfulness, lo primero que te dicen es notar. Cuando inhalo, sé que estoy inhalando. Cuando exhalo, sé que estoy exhalando. Es nada más notar sin tratar de cambiar. Ahora, lo curioso es que cuando empiezas a notar, aunque no trates de calmarte, te calmas. Te calmas. Totalmente. Y es que ese es el principio básico de la meditación y del mindfulness como atención plena. Trata de sentir la tensión muscular de tus piernas, te cuesta un poquito de trabajo. Trata de sentir el pasto bajo tus pies, cuesta un poquito más de trabajo. Pero empezar tu atención plena, tu aquí y ahora, en la respiración es básico. Claro. No lo tenemos centrado como básico. Por eso los ejercicios de meditación y mindfulness empiezan forzosamente por la respiración, por concientizarlo. Sí. Y estamos hablando, como lo hemos comentado en otros programas, que es algo de miles de años. Sí. O sea, es sabiduría ancestral. Y hoy en día la ciencia ya lo demostró. Miles de años después, pero qué bueno que se demostró y que ya se validó. ¿Hace cuánto que la ciencia reconoció al mindfulness como algo que realmente tiene un impacto en la salud? En los 70s, finales de los 70s, neurocientíficos de la Universidad de Harvard se pusieron a ver con los monjes budistas qué pasaba con tranquilizarse. Ajá. Y se pensaba que solo era este ejercicio de forzar a tu mente a que entonces tú ponías la mente en blanco, muy de moda, y eso evitaba que pensaras en cosas que te angustiaban. Metieron a personas expertas en meditación a los resonadores magnéticos, pero hay una variedad de resonadores magnéticos que se llaman funcionales. Me regreso 2 pasitos para entenderlo mejor. El resonador magnético dispara pulsos magnéticos de 1.5 teslas, la energía magnética de la Tierra, y pone en resonancia los electrones de tus células para que una computadora, como un radar, como un sonar, captura eso y lo convierte en imágenes. Pero los resonadores magnéticos funcionales ponen en resonancia los electrones del oxígeno. Esto quiere decir que vamos a detectar arriba de la estructura cerebral también qué tanto consumes oxígeno, y es una variable indirecta de la funcionalidad del cerebro. Con estos monjes, regreso para adelante, lo que notaron es que la amígdala, que es el área que se encarga de la ansiedad y de disparar las emergencias, se tranquilizaba en cuanto empezabas a ejercer toda la metodología de meditación y de mindfulness. Calmabas la corteza prefrontal derecha, que es la que tienes hiperexcitada cuando tienes pensamientos obsesivos, repetitivos, catastróficos, y que haciéndolo de manera correcta podías modificar estas zonas del cerebro. De ahí se llegó a la conclusión de que no solamente era la obviedad. Hombre, controla la anticipación, controla el futuro, entonces ya no te vas a andar preocupando. No, modificas estructural y funcionalmente los sistemas de alerta del cuerpo. Todos deberíamos de aprender a meditar, a hacer mindfulness y comenzar por la respiración. Del punto de vista científico es nuevo, 50 y tantos años. Estamos hablando de los 70. No lo teníamos como una herramienta. Incluso algo que pasa mucho en la ciencia, te clavas en los datos duros y de repente de lo que no tienes datos tiendes a negarlo o a rechazarlo. No hay evidencia científica, es charlatanería. Hasta que el peso de la evidencia, te digo, estos pensadores que salen fuera de la caja y dicen, bueno,
vamos a demostrarlo, vamos a someterlo a la metodología científica. Vamos a ver con el método científico y gracias a que la tecnología nos trajo herramientas que sí podíamos medir esto. Si no, antes era una discusión donde nada más estábamos nosotros debatiendo tu experiencia contra mi experiencia. No, y de hecho había una connotación negativa sobre la meditación, sobre el yoga, que es básicamente meditación en movimiento, o sea, respiración coordinada con tus... Si lo haces bien, ¿verdad? Sí, total. Si nada más te estás moviendo ya lo loco y no coordinas respiración con movimiento, pues no estás haciendo la verdadera yoga, ¿no? Pero yo recuerdo que cuando estaba adolescente, ya vivía yo en Tijuana y empezaba a ver como por ahí unos changarritos que decían meditación o clases de yoga, todo. Yo era monaguillo y en la iglesia me dijeron ahí, la gente en la iglesia me decía que era del diablo y así te decían. Y literalmente que si dejabas de pensar... se metía el diablo. Exacto. Sí, sí. Que si dejabas de pensar se metía el diablo. Entonces yo recuerdo que no me atreví a ir a ninguno de esos lugares, aunque me daba curiosidad, porque era como algo satánico. Y así te lo decía, no, cuidado con eso. Esos son las religiones de este lado del mundo. Uh-huh. Del otro lado del mundo era como la base. Es primero nos sentamos a respirar. ¿No? Totalmente. La religión occidental basada en la culpa y cómo regenero la culpa y las religiones orientales basadas en sentir, en estar aquí presentes y de ahí entender el mundo y tu relación con él, incluso dejando esta parte de, estoy en el mundo para disfrutar, para pasarlo bien. No, estoy en el mundo para estar. Estoy. De hecho, a los que nos fascina andar leyendo, ¿no? De religiones, no, seguramente alguien está viendo que es igual que yo. Yo siempre ando investigando de los años perdidos de Cristo y las versiones y todo el rollo, ¿no? Porque pues en la Biblia no se te menciona cómo llegó a ser este maestro, este gran maestro, ¿no? Y hay un montón de, pues ve tú a saber si son verdad o no, hay un montón de versiones y muchas de ellas coinciden en que aprendió justamente mindfulness, que fue a Asia, que viajó y que aprendió esto y que era la base de lo que él traía, solo que en la Biblia no hay una mención de ninguna técnica de respiración, pero tampoco te dice que no lo hacía. Uh-huh. Ni dice que sí, ni dice que no. En los versículos de la Biblia donde te dice que lo estaban juzgando y acusando, esa calma que él tenía. Donde de algún lugar tenía que venir. Ajá, ¿de dónde venía? ¿No? ¿Cómo, o sea, en el mundo físico, cómo lo estaba logrando? O sea, ¿cuál era esa educación que traía? ¿No? Entonces... hay muchas versiones que dicen que era básicamente eso, mindfulness, que era algo conocido en esos lados del mundo, nada más que pues a nosotros no nos lo enseñaron. En fin, ese es el chismecito histórico. Mira, hay algo parte de este chisme que es muy interesante. Sí. Hay un periodista que se llama James Nestor, escribió un libro que se llama Breathe. Respira, ¿no? Pues le dedicó muchos años a la investigación justo de decir cómo respiramos, por qué respiramos, qué viene bien, qué viene mal, y encontró que pues, él se clavó en todos los aspectos de la respiración y encontró que muchas religiones o prácticas espirituales generalmente tienen algún tipo de oración, de canto o de mantra. De mantra. ¿No? Y esto pasa en Asia, en África, bueno, incluso no solo en las religiones orientales, esto lo encontró hasta en la religión católica, ¿no? Los cantos gregorianos son bastante meditativos, por ejemplo. Pues encontró que todas estas religiones, cantos y mantras tienen una cosa en común. Cuando se hacen estas oraciones o se cantan estos mantras, te da un ritmo de respiración que te permite entonar y seguir la oración. En todas las religiones y en todos estos procesos, ese ritmo es el mismo. Siempre es de 5.5 a 6 respiraciones por minuto. Siempre en todo el mundo, ¿no? Wow. Que nos lleva un poco a pensar esta parte de la sabiduría ancestral de decir, la respiración es una herramienta, sí, de mantenernos vivos, pero en este caso hasta de generar un nivel de presencia, de conexión genuina con uno, pero incluso con esta parte divina, ¿no? Cuando las personas se iban a esta frecuencia de respiración, pues es cuando entraban en estos estados de calma, que en algunos casos incluso te permite estos estados de trascendencia, ¿no? De conexión espiritual. Sí. Y es la misma frecuencia en todos lados. Es más, fíjate, ahora los relojes y los teléfonos inteligentes tienen algoritmos predictivos de la ansiedad, pero están basados en la variabilidad de tu frecuencia cardíaca y la variabilidad de la respiración. Esta herramienta de la respiración está bien diseñada. Cuando me enojo contigo y estamos teniendo una discusión, frecuencia cardíaca de 130, se me sube la presión,
pero estoy diseñado como animalito para resolver eso en corto periodo de tiempo. La trampa en los trastornos de ansiedad es que esto se hace persistente. Los neurotransmisores se modifican y mi respiración y mi variabilidad de la frecuencia cardíaca está persistentemente mal. No se extrañen que en unos poquititos meses tu reloj inteligente o tu teléfono te va a avisar, oye, tienes esta variabilidad. ¿Has pensado que tienes un trastorno de ansiedad basado en algoritmos de respiración? Simple y llanamente. ¿Te has dado cuenta de que intentar generar más ingresos solo te está causando más estrés y agotamiento? Trabajas y trabajas horas extra, pero parece que nunca es suficiente y tu vida personal está sufriendo. Hasta tu perro se ha olvidado de quién eres y piensa que eres un visitante ocasional. Imagina poder ganar más dinero sin tener que sacrificar tu tiempo y energía. Créeme, mis plantas casi me denunciaron por abandono. Yo también pasé por eso, trabajando como loco en televisión, en radio, hasta que me di cuenta de que la clave no es trabajar y trabajar más, sino cambiar tu mentalidad sobre el dinero. Y si estás viviendo lo mismo y te gustaría solucionarlo, tengo una masterclass gratuita que te puede ayudar. Soy Marco Antonio Regil y desde hace más de 20 años mis conferencias, talleres y cursos en línea han ayudado a millones de personas en 27 países del mundo. He aprendido de mentores como Robert Kiyosaki y Blair Singer a cambiar mi mentalidad sobre el dinero, desarrollar habilidades clave y como consecuencia ganar más dinero. Y ahora quiero compartirlo contigo. Esta masterclass gratuita se llama Cómo generar más ingresos con menos estrés. Ahí compartiré contigo los 5 pasos esenciales que a mí me han servido para que tú también puedas transformar tu relación con el dinero. Son los pasos que a mí me han funcionado y que a ti te pueden servir también para crear una vida más plena y equilibrada. Así, tu perro no te va a ver como un extraño y tus plantas volverán a crecer. Da clic en la liga o link de esta publicación o bien en el botón que está también aquí abajo para que te registres completamente gratis. Nos vemos en la clase para aprender juntos y alcanzar nuestro máximo potencial sin convertirnos en zombies de trabajo. Cuando respiras correctamente, tu inteligencia sube, ¿no? Mira, es que la respiración nos cambia todo, ¿no? Ya lo decíamos, o de manera directa o indirecta. Entonces, lo que hace la respiración es que es el switch que le dice al sistema nervioso para dónde se tiene que mover, ¿no? En términos generales, digamos que hay dos, el parasimpático y el simpático. O sea, la activación y la relajación. Necesitamos los dos. No estamos peleados con ninguno. Mi frecuencia respiratoria y cómo yo respiro le dice al sistema nervioso cuál tiene que activar. Entonces, de ahí que cambia todo, ¿no? Porque entonces estos sistemas regulan todo lo que pasa en el cuerpo. Un ejemplo, ¿no? La digestión suele pasar cuando estoy en un estado de relajación, cuando el sistema parasimpático se activa, porque el cuerpo entiende no hay un riesgo, no estoy en peligro, aquí me puedo estar cómodo y la digestión pasa. Puedo digerir. Si estuviera en una situación de riesgo, es como, no, a ver, ahorita yo alerta por si tengo que correr y la digestión no pasa. Es como que no puedo gastar energía en la digestión, tengo que estar alerta por si me come un león o más alta. Malito. Totalmente. Entonces ahí es donde vienen las afectaciones del sistema digestivo. Hay alteraciones de la motilidad y entonces cuando dices me inflamo o no me inflamo. El funcionamiento sexual en los hombres y en las mujeres, la excitación, en los hombres la erección, en las mujeres la lubricación, se da por una hiperreactividad simpática. Te agita, se te aumenta la frecuencia cardíaca, la respiración, llega el orgasmo y viene la liberación parasimpática de todo eso que produce todo lo que conocemos en relajación. Un ejemplo súper a la mano de cómo funciona el sistema nervioso autónomo. Ok, entonces cuando mi respiración le indica a mi cuerpo que hay un peligro, todo se detiene para poder estar alerta ante el peligro. Independientemente de lo que esté pasando. Eso es otra historia. O sea, si yo estoy aquí sentada, estoy segura. No hay un riesgo, está todo bien. Pero si mi respiración está agitada, sí, mi cuerpo entiende. O dejas de respirar. O dejo de respirar. Mi cuerpo entiende que hay peligro, que tiene que estar en alerta. Entonces, esto pasa mucho que muchas personas dicen, pero ¿por qué no duermo? ¿Por qué me cuesta trabajo descansar? ¿Por qué siempre estoy cansado si no estoy teniendo una actividad física o estas cosas obvias que nos deberían de causar estrés? Claro.
Pues sí, pero si yo estoy respirando, diciéndole a mi cuerpo, hay estrés, hay una situación de riesgo, aunque no lo hay, pues... Lo hay, claro, ¿no? porque tú aquí puedes estar tranquila y no estás en peligro, pero si tu mente empieza a pensar en cosas como, ¿y si me equivoco? Sí. ¿Y si me sale mal? ¿Y si digo algo que al doctor no aprueba? ¿Y si no les gusta el podcast? Y empieza el síndrome del easy, ¿no? Y eso cambia tu patrón de respiración. Completamente. O dejas de respirar para que no te vea el león, ¿no? Que te va a comer, o respiras agitadamente porque estás tratando de hacerlo muy bien y en ambos casos se desequilibra todo. Totalmente. Y estás sufriendo el podcast en vez de disfrutar el podcast. Totalmente. Sí. Y de eso se trata. Mira, algo que se ha visto es que lamentablemente más del 90% de la gente en el mundo tiene un patrón de respiración disfuncional. ¿Qué quiere decir? 90%. Nada más. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos respirando sin saber, con prisas. ¿Y qué significa funcional? Pues que esté en balance, ¿no? Que funcione de manera congruente según lo que está pasando en el entorno, ¿no? Si mi respiración es disfuncional, pues es que no hay un balance, ¿no? No es congruente lo que estoy viviendo con la señal que está recibiendo mi cuerpo. Pero 90% de las personas tienen la posibilidad de mejorar este patrón porque pues, nadie nos enseñó, ¿no? Nadie nos dijo todo lo que venía detrás de aprender a respirar. La prioridad 1 de mi cerebro es sobrevivir. Si yo le estoy avisando, la frecuencia respiratoria base de los seres humanos es hasta 20, imagínate, decía 5.5. Sí. En medicina te dicen hasta 20 respiraciones por minuto. Si yo le aviso a mi cerebro que estoy hiperventilando, mi cerebro dice, a ver, ¿dónde va a brincar la liebre? Esto se va a poner malo. Y generalmente sacas de las catástrofes lo que te tiene más caliente en ese momento. Entonces de ahí te vienen los pensamientos catastróficos, te pones tenso y te preparas para la pelea. El cerebro responde para sobrevivir. Si tú le dices todo está en paz o todo está en calma, o todavía sumando la funcionalidad que decía re bien Sandra, esto te puso excitado, esto te puso difícil, pero lo estás regulando y le estás avisando, oye, vamos, estamos en control, lo vamos a regular. El cerebro va respondiendo como controlador y va poniendo las variables en modulación adecuada. Una persona que maneja el trabajo en las grandes ciudades en donde vivimos la mayoría, o que va en el metro, en el camión, donde sea, pero va y viene al trabajo. Entonces, si todo ese espacio de tiempo, media hora, 1 hora, 2 horas, hay gente que hace 2 horas o más para ir y venir al trabajo todos los días, lo va sufriendo porque se siente en peligro, está peleándose por el tráfico, peleándose por entrar al vagón o al camión, checando que no te vayan a asaltar o que no te vayan a insultar o que no se te pegue mucho la gente, no sé. Entonces tu respiración puede estar súper cortada o agitada y entonces estás sufriendo y tu cuerpo se está dañando durante esas 2 horas. Tiempo. Entonces tú tienes la decisión de poder pasar por ese lodazal que tienes que pasar, por ese caos, ¿no? Pero respirando conscientemente y hacer que esa hora, 2, 4 horas al día de ir y venir sean no una tortura que deteriore tu salud, sino algo. Y hay una parte celular de la respiración. Estas celulitas que nos enseñaron en biología tienen un núcleo y tienen unas unidades funcionales que son la mitocondria. Ahí es buen dato aprender de las mitocondrias. Sí, me acuerdo. Pero las mitocondrias son el ejercicio respiratorio de la célula. No respiran así, pero lo que hacen es aprovechar los nutrientes y el oxígeno para producir ATP, que es la energía. Acuérdense de las clases de biología. Me acuerdo. Pero todas las reacciones producen sustancias de desecho, que son los índices superóxido. Si yo respiro mal, si mi mitocondria hace una mala función respiratoria, las sustancias, voy a producir menos energía, pero voy a producir más sustancias de desecho que son tóxicas para el ambiente celular. Se me mueren, se me envejecen, se me caen los tejidos gracias a los radicales superóxido. Por eso está tan de moda, voy a tomarme este suplemento que tiene efecto antioxidante. Hombre, es más barato regular la oxidación del cuerpo a través de mecanismos como la respiración. ¿Respirar incorrectamente oxida? Oxida el cuerpo. Respirar incorrectamente envejece. Envejece y se te caen las cositas.
¿Cuáles cositas? Algunas me van en la rodilla, luego les digo cuáles. O sea, literalmente los tejidos se aflojan. Se aflojan por la oxidación. ¿Así? Sí. Wow. No solo respirar, dormir mal, tener una mala función respiratoria que lleve los nutrientes, todo eso aumenta la oxidación. Por eso la moda de buscar antioxidantes. Y está bien, pero primero aprendamos a respirar bien. Ahora, ¿qué sería respirar mal? Una sería, ya lo dijiste, es no respirar, es estar aguantando la respiración como si un león estuviera por ahí y no respiro para que el león no note que estoy ahí, ¿no? Entonces, no respiro. Otra es respirar agitado, sí. Pero también hay respiración superficial. Hay gente que yo a veces tiendo mucho a respirar por la boca. O sea, ¿cuáles son los errores más comunes? ¿Qué es una incorrecta respiración? Pues dijiste ya los más importantes, bueno. ¿No? Pero algo que yo agregaría es la respiración funcional, la respiración óptima casi no se nota en el cuerpo. Entonces, si hay mucho movimiento cuando yo respiro, ¿no? Esto no es óptimo. O si hago mucho ruido cuando yo respiro, tampoco, ¿no? Una respiración óptima es sutil, no se mueve todo el cuerpo, pero tampoco se escucha mucho. Entonces, si yo siempre me percato y me escucho respirar, probablemente tengo algo que mejorar. O si siento que estoy moviendo mucho el cuerpo, ¿no? Muevo los hombros, hay demasiado movimiento, también es una señal de que probablemente tengo que hacer mejoras en cómo estoy respirando en el día a día. Entonces, una respiración correcta automáticamente te da relajación, ¿o no? Sí. Y mira, yo siempre me gusta decirlo como en 4 pasos, ¿no? ¿Cuáles son los 4 pasos de poder llevarme a tener una mejor respiración? A ver, Sandra, compártenos, ¿cuáles son los 4 pasos para aprender a mejorar nuestra respiración? El primero, poner atención, notar cómo estoy respirando. ¿Es por nariz? ¿Es por boca? ¿Qué parte? ¿En dónde siento movimiento? ¿No? Se mueve tal vez los hombros, el abdomen. No importa lo que esté pasando, notarlo. Paso 2, respirar solo por la nariz, ¿no? Entonces, si estaba haciendo algo diferente, ahora me enfoco en solo respirar por la nariz. Inhalo y exhalo por nariz y percibo si se siente bien, ¿no? A lo mejor me entra un poco más de aire de una fosa que de la otra. A lo mejor es cómodo, a lo mejor es incómodo, ¿no? A lo mejor la inhalación se siente rico y la exhalación como que me dan ganas de exhalar por la boca, pero respiro por nariz. La respiración óptima funcional siempre es inhalar y exhalar por nariz. La 3, con el diafragma. ¿Y qué significa el diafragma? Creo que aquí lo más importante es decir, hay que cambiar un poco algunas creencias o cosas que hemos aprendido. Generalmente cuando hablamos de la respiración, tenemos en la mente que es un movimiento vertical. Incluso cuando a veces vemos a alguien que te dice respira, es como que hace este movimiento de inhalo y exhalo, ¿no? Y entonces creemos que la respiración pues es vertical. Vamos a cambiar eso a pensar que la respiración es un movimiento horizontal, ¿no? Expande, exacto. Órale. Entonces vamos a poner las manos a la altura de las costillas. Vamos a hacerlo. Sí, yo tengo 2 lonjas en medio. No, en las costillas, doctor, más arriba. Igual, más arriba. Ok. Todos seguros, esto lo han escuchado, que alguien te dice, respira por la panza, mueve la panza, ¿no? Que se sienta en el abdomen. Entonces, algo que generalmente hacemos es, literal, inflar la panza, ¿no? Y se mueven mis manos hacia adelante. Sí. Pues así no es. Es más bien las costillas. Lo que queremos hacer es, vamos a pensar que tenemos un acordeón. Entonces, lo que yo quiero es que mis manos se muevan de manera horizontal, que se expandan, que se abran cuando yo respiro. Y se siente, ¿no? Y se siente rico y es como, aquí hay una expansión, ¿no? Eso es respirar con el diafragma. Anda. ¿Cómo sé si lo estoy haciendo bien? Este ejercicio. Si mis manos se mueven hacia adelante, está mal. No. Lo que yo quiero es ver cómo se mueven de manera literal, como un acordeón. Ahí está ya. Expandiendo. Pero viendo se nota, hay que verse las manos. Sí.
Eso es el diafragma. Es el diafragma, que obviamente toda la gente que canta, que actúa y los que trabajamos con nuestra voz entendemos que es el diafragma porque ahí es donde apoyamos la voz para hablar y no cansarte. Pero si no lo sabes, mira, a mí algo que me pasó la primera vez que fui a una clase de yoga es que estaba ahí y me dijeron, Sandra, abre la cadera, ¿no? Y pues yo estaba en el mat como... ¿Cómo? O sea, ¿no? O sea, mi cuerpo y mi cerebro era incapaz de entender qué significa abrir la cadera. Si no tienes esa conciencia corporal, no se puede. Si yo no tengo la conciencia corporal de qué es el diafragma, pues por más que me digan usa el diafragma, pues es que yo no sé qué es, ¿no? Entonces, aprender a respirar es aprender a tener una relación con cada parte de nuestro cuerpo a través de la respiración. Totalmente. ¿Correcto? Totalmente, sí. Pero eso está muy bien basado en la fisiología respiratoria, fíjate. Nosotros no estamos preparados para respirar por la boca. Ese comienza a ser incluso un error y eso te va a dar distensión en el estómago y en el intestino. Por eso tenemos pelitos que se llaman vibrisas en las fosas nasales, porque para eso sirven, para detener a las bacterias, para detener al frío, para generar un ambiente cálido que vaya hacia después. Y lo mencionaba muy bien Sandra, tenemos ciclos respiratorios en las narinas. Tenemos una narina, otra narina, luego le decimos nariz a todo. Que siempre, cada 2 horas respiro mejor por un solo lado. ¿Eso es normal? Es súper normal, es un motivo frecuente de consulta con los otorrinos. Oye, doctor, es que tengo una obstrucción porque ahorita respiro muy bien y al rato, pues por el otro lado. Súper normal y así funciona tu función respiratoria. Tenemos desviaciones fisiológicas del tabique nasal que pueden obstruir y decíamos al inicio del podcast, los chicos, niños que tienen amígdalas y adenoides grandes terminan teniendo respiración oral, no respiración nasal, y como los huesos de la cara están en desarrollo, si se fijan, se les achatan los pómulos y se les echa para adelante la mandíbula y se hacen draculitas. Eso es por respirar mal, esas obstrucciones de vías respiratorias. ¿Respirar por la boca nos cambia la cara? Nos cambia la cara cuando estamos chicos. Incluso de grandes, también tus pómulos se retraen un poquito y tiende tu mandíbula a ir hacia adelante porque estás respirando por la boca. ¿Y por qué tendemos a respirar por la boca si tenemos una nariz y algunos nos dieron bastante nariz para respirar? Porque tienes obstrucciones. Y viene la vía aérea superior y la vía aérea inferior, que constantemente las personas lo confundimos como si fuera una sola. El EPOC, el enfisema pulmonar o la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que la causa más frecuente es el tabaquismo. No meto aire. El problema no es que no meta aire. La deficiencia y la inflamación en los bronquios hace que no lo pueda sacar y ese es el problema con las personas enfisematosas, con los que son portadores de EPOC, porque meten aire, pero yo ya tengo los alvéolos llenos de aire y siento que no puedo meter más, hiperventilo, conecto a mi cerebro, me pongo ansioso, hiperventilo más, siento que me ahogo y es un negocio donde no voy a mejorar nunca. Entonces sí es muy importante, hablando también de la respiración, en el que si haciendo este tipo de ejercicios no logro hacerlo de forma adecuada, probablemente necesite yo una evaluación para ver la permeabilidad y buen funcionamiento de la vía aérea. Abro un apartadito chiquito alrededor de los ronquidos y la obstrucción de la vía aérea en la noche, que no es falta de oxígeno, es falta de presión. Por los tejidos, porque se han ido ablandando con los años, dejo de respirar correctamente en un momento más automático de la vida, todavía como es el sueño, y tengo esta expresión que son los ronquidos y la apnea obstructiva de las noches, que me deteriora la calidad de vida a nivel de que aumenta mi riesgo de muerte de manera exponencial. Entonces sí, muy bien, si vamos poniendo estos ejercicios respiratorios, si algo no va jalando bien, échate una revisada, vía aérea superior, vía aérea inferior, algo podría estar mal. Entonces eso se puede, si tenemos la costumbre de respirar por la boca, se puede arreglar o empezar a arreglar
con hacer conscientemente tener el objetivo de voy a respirar por mi nariz. Totalmente. Hasta que se haga automático. Totalmente. Te voy a decir esto que nos va a llevar al paso 4 y entonces vamos a tener todos los pasos de cómo mejorar. Pero al final, una de las mejores soluciones cuando alguien dice es que no puedo respirar por la nariz, casi siempre la solución es empieza a respirar por la nariz, ¿no? Suena contradictorio. Pero tienes la costumbre, a lo mejor, de abrir la boquita. Entonces cierro mi boca y empiezo a respirar por la nariz, así. Disciplina. Salvo que haya una obstrucción muy clara, pensémoslo, lo que no se usa se atrofia, ¿no? Sí. Entonces vamos a pensarlo como la casa vieja, donde hay un drenaje, que si el drenaje no se usa, se empieza a tapar, ¿no? Y de repente abres y ya no corre el agua. Es igual. Si yo no estoy acostumbrado a usar la nariz y todo el sistema respiratorio que viene a través de la nariz, el día que lo quiero usar, no funciona. Pues no jala, no funciona, está oxidado, está obstruido. ¿Cuál es la mejor forma de empezar a que jale? Pues como cuando le hables la llave, empezar a usarlo. Úsalo. ¿No? Que eso nos lleva un poco a cuál es el cuarto paso para tener una mejor respiración y es respirar lento. Respirar lento es el cuarto paso. Respiramos más de lo que necesitamos respirar, ¿no? Por aquí ahorita lo decían, generalmente una frecuencia cardíaca no respiratoria normal es alrededor de los 12 a 20 respiraciones por minuto. De entrada, la diferencia es mucha. Mucha, de 12 a 20 por minuto. ¿No? Ahora, no es lo mismo promedio. Y es un ciclo, ¿verdad? Inhalo, exhalo. Sí. ¿Cuántas veces logro hacerlo en un minuto? Pero no es lo mismo decir, esto es el común, esto es lo óptimo, ¿no? Que sea común que la gente respire mucho o que respire rápido, no necesariamente es que es óptimo para la salud, ¿no? Lo que funciona es respirar menos. ¿Qué queremos hacer? Respirar cada vez menos, pero que cada respiración sea lo suficientemente plena y profunda para que el aire y el oxígeno que necesito llegue a donde tiene que llegar. Si estás haciendo ejercicio, vas a respirar más. Sí. Más rápido. Sí. Yo, por ejemplo, la única vez que lo he contado es cuando me pueden hacer planchas en el gimnasio. Entonces ya sé que 30 segundos son como 15 respiraciones. Entonces, en vez de estar viendo el relojito, cuento mis respiraciones. Pero ahí estoy bajo tensión. Entonces voy a respirar más rápido. Sí. Pero si no estoy haciendo una plancha o ejercicio o corriendo, lo normal sería entonces bajarlo a un promedio sano de pues mira, 15 por minuto. Si estamos de 17 para arriba, no necesariamente. 5 y medio en un minuto. No, ahí va. Si tengo tortuga. De 17 a 20, probablemente puedo bajar mis respiraciones y respirar menos. ¿Qué pasa? El espectro de la respiración es muy amplio. Ajá. Cuando yo me voy a estos 5.56, digamos que estoy en el rango terapéutico de la respiración, ¿no? Funciona súper bien, ¿no? Pero es insostenible pensar que en la vida diaria voy a estar respirando en este ritmo porque pues, no es real, ¿no? ¿Qué es lo que quiero hacer? No respirar agitado todo el tiempo y darme pausas para cuando me acuerdo y es posible, respirar lento. Porque si yo respiro lento, es lo que hablábamos ahorita de la longevidad, la oxidación. Yo no quiero respirar mucho. Respirar mucho no quiere decir respirar mejor, ¿no? Pero es lo mismo que pasa con el mindfulness. Nos quedamos con la malconcepción de que solo sirve mientras lo estás haciendo. Si yo conscientemente trabajo en respirar lento, solo lo voy a mantener al principio cuando lo controlo conscientemente. Sí. Mientras más lo voy entrenando, lo voy haciendo en los periodos inconscientes de mi vida y va cambiando ese equilibrio. Me acostumbro. A que me acostumbre. El subconsciente dice, pues así respiramos ahora y así en automático. ¿Sabías que la contaminación ambiental puede estresar tu cuerpo y además afectar tu sistema inmunológico? Esta es una de las razones por las cuales abundan las enfermedades respiratorias. La buena noticia es que San Pablo Natural tiene todo para prevenirlas. Desde vitaminas, suplementos, remedios herbolarios, hasta comida que puede fortalecer tus defensas. Visita tu sucursal de San Pablo Farmacias más cercana o llámales al 800-072-6722 o bájate la app para descubrir todo lo que ofrecen. Y ahora continuamos con el podcast. Alguna vez cuando fui a Ecuador, a las Islas Galápagos, y nos llevaron a conocer a estas tortugas que llevan cientos de años de vida,
Hasta te venden camisetas de una tortuga femenina que una hembrita le dice, pero es que me engañaste. Y le dice el macho, eso fue hace 150 años. Bueno, pero nos decían los expertos que las tortugas eran el animal que más lento respiraba o uno de los que respiraban más lento. Y decían ellos, según recuerdo, que en el mundo animal, los animales que respiran más lento viven más y los que respiran más rápido viven menos. Entonces nos daban el ejemplo de la tortuga, que es súper longeva, pueden vivir más de 100 años, 100 y tantos años. Y los perritos que viven poco tiempo, sus vidas de promedios de 14 años, algo así, algunos menos, unos más. Pero el perrito... Y por la boca. Por la boca y se quedan un rato calladitos, pero luego... No, porque están como no sudan, se regulan por el hocico, ¿no? Entonces se me quedó muy grabado. Y ellos decían, mientras más lento respiramos, podemos ser como los animales y duramos más. Y se me quedó muy, muy grabado ese tema. Pero ahora te hago otro ejemplo y a ver qué opina Sandra. La respiración holotrópica. Ajá. Por medio de la respiración acelerada, demasiado acelerada, puedes llegar a efectos disociativos como los que logras con psilocibina, sí, a través de la respiración holotrópica. O sea, puedes desregular circuitos de control normales de todos los días a través de respirar voluntariamente diferente mal. Totalmente. Y creo que qué bueno que lo dices, porque cuando hablamos... Ese es todo un tema. Ese es otro. De eso, caja. Sí. Mira, estaríamos aquí otras 3 horas. Sí. Pero creo que es importante decir, cuando hablamos de la respiración, el espectro es grande y a mí me gusta dividirlo en 2. 1, cómo respiro de manera automática, cuando no me doy cuenta, y cuando uso la respiración como una herramienta para lo que sea. Subir, ¿no? Y bajar. Holotrópica, pero pranayamas en yoga. Cortos, guiados, pero una cosa es nuestra respiración base. Sí. Ahí está el tesoro. Para las herramientas hay de todo, ¿no? Ajá. Está la respiración holotrópica. Yo me certifiqué en una técnica que es parecida, que se llama Breathwave, que al final tiene los mismos, te lleva a este mismo lugar de presencia y de expansión de conciencia, ¿no? Pero están los pranayamas, están respiraciones. Cuando yo quiero mejorar mi performance deportivo, pues empiezo a cambiar cómo respiro, ¿no? Entonces está como la caja de herramientas. Y está el cómo yo respiro en el día a día. Claro. A mí me gusta hablar mucho de cómo respiro en el día a día, porque esa es la clave del éxito para que todo lo demás funcione. Es la base. Por ahí empezamos a construir. Te voy a poner este ejemplo, ¿no? Porque muchas veces pasa que decimos, oye, pero yo tengo una vida sana, yo tengo prácticas de bienestar que funcionan, pues igual y sí me sirve, pero... pues yo ya estoy, ¿no? Yo ya tomo mi suplemento, ya voy al gimnasio y hago mi journaling y me meto al hielo y voy al sauna, estoy hecho. Duermo bien, ya fregué. Y ahí te va, vamos a pensarlo así, ¿no? Al inicio hablabas de más o menos cuántas veces respiramos en un día. En un día, 20,000. ¿Sí? Entre 20 y 25,000, o porque obviamente depende de la frecuencia, pero vamos a decir que por el ejemplo, 24,000 veces, ¿no? Vamos a pensar que son 1,000 veces por hora, ¿no? Chorro. Muchísimo. Entonces, 24,000 de las 24 horas del día. Vamos a suponer que dormimos 8 horas, que no siempre es el caso, pero vamos a imaginarnos para este ejemplo, ¿no? Un mundo ideal. De esas 24, pues le vamos a quitar 8, ¿no? Entonces me quedan 16,000 respiraciones. Vamos a pensar que de esas 16,000, yo en la mañana dedico 1 hora a hacer cualquier práctica de bienestar que me viene bien. Journaling, meditación, yoga, qué sé yo, ¿no? Entonces me quedan 15,000. Vamos a suponer que igual hago ejercicio, cualquier tipo de ejercicio de cardio o de pesas o de lo que sean, pero bueno, no las quito porque ahí respiro diferente, me quedan 14. Vamos a ser súper positivos y vamos a decir que al final del día todavía le puedes dedicar otra hora a ese ritual de sacar el estrés y vuelves a meditar o escribes o sales a pasear al perro o qué sé yo, ¿no? Sin el celular. Sin el celular. Nos quedan 13,000. Es más de la mitad. Es un montón. Sí. ¿Qué pasa con esas 13,000 respiraciones? Esas 13,000 respiraciones son las 13,000 notificaciones que está recibiendo tu cuerpo de qué está pasando. Sí, es cierto. Y notificaciones. Cada respiración es una notificación de estamos bien o estamos mal. ¿No? Qué cosa.
cosa. Entonces, pobre cuerpecito. Esa es la clave, ¿no? Oye, ¿por qué estoy cansado si yo medito, pero yo voy al sauna, pero yo hago esto? Sí. Hay que poner atención. O sea, la pregunta es, ¿te has dado cuenta cómo estás respirando? Sí. Porque si yo hago todas estas prácticas de bienestar, pero en esas 13,000 horas que me quedan de respiración, respiro superficial, agitado, pues el cuerpo está entendiendo 13,000 veces. Sí. Hay riesgo, hay alerta, no me calmo y bueno, ya gastritis, colitis, esofagitis, mal sueño, estrés, ansiedad, mala digestión. Todo lo del sistema nervioso autónomo. Ahí está, toda esa parte automática se desregula y es como si todo el tiempo, todo el día estuvieras viviendo en emergencia. Es insostenible. Totalmente. Por más que me tome mi Neurobión, si no respiro bien, no llegamos. O sea, no, pero es que son 13,000 avisos. Es un Mínimo. Porque este fue el escenario bien optimista. El optimista, entonces, sí, le dedicamos ahí 2 horas a la paz y tranquilidad. Esa es la clave, ¿no? Sí. A mí me gusta mucho hacer conciencia de esto, no porque las herramientas funcionan, ¿no? Pero lo más valioso que yo puedo hacer por mi cuerpo es hacerme cargo y hacerme responsable de esas 13,000 respiraciones que tengo a lo largo del día. Mira, un dato interesante. Un estudio de 2023 hace un par de años de la revista académica Frontiers in Psychology, Fronteras o Nuevos Lugares en la Psicología, mostró que una rutina diaria de 5 minutos, no 1 hora, de respiración diafragmática, de la que acabas de describir, mejoró los niveles de ansiedad en un 30%. 5 minutos al día. Es tu pastilla que te estás tomando de una correcta generación de neurotransmisores como si no tuvieras ansiedad. Sí. Es más barata. Es más barata. Ahora, para ir entendiendo, esto que está cada vez, ojalá que no sea moda, más bien que sea una tendencia, el breathwork, el trabajo para respirar. ¿Qué es el breathwork específicamente? Mira, breathwork es la caja de herramientas, ¿no? Hay muchísimas herramientas, ¿no? Entonces, breathwork puede ser desde hacer un pranayama, pueden ser técnicas de respiración que te llevan a estos estados de relajación profunda y expansión de conciencia. La holotrópica, en mi caso que me certifiqué en Breathwave. ¿Qué es Breathwave? Breathwave es una... Breath es respiración, work es trabajo, ¿no? Wave como de ola. Wave es ola. Lo que es una respiración que dentro de este ramo de la respiración terapéutica hay algo que se llama respiración consciente conectada. Quiere decir consciente porque estoy poniendo conciencia de cómo respiro y conectada porque quito pausas entre inhalación y exhalación. Se vuelve una respiración circular, ¿no? O sea, no estoy reteniendo, porque los pranayamas muchas veces inhalo 8, retengo 8, exhalo 8. O sea, esto no es. No hay pausas, se vuelve circular. Dependiendo de la técnica, en el caso de Breathwave son sesiones aproximadamente de 1 hora, donde te llevas a un estado de relajación profunda. ¡Qué rico! Es rico y te puede ayudar a liberar tensión corporal que está por ahí atorada, alguna emoción que por ahí también se quedó atorada y que necesita encontrar su forma de salir. En algunos casos incluso, como platicaban, estados de expansión de conciencia, ¿no? Eso también es breathwork. Oye, porque la retención de la respiración, a mí me ha tocado hacer mucho pranayama, a veces me puede provocar ansiedad. O sea, inhalo y en el momento que estoy reteniendo 8, inhalo 8, retengo 8, o retengo 4 y exhalo 8. Esos momentos de aguantar, no inhalar o no exhalar, puede provocar un poquito de ansiedad. Esto es distinto. Sí, esto es distinto. Pero mira, algo importante es... como que nos tenemos que empezar a entrenar a decir, esto es incómodo y tengo que vivir esta incomodidad porque parte de atravesar cualquier cosa tiene que ver con el sentir, ¿no? Y muchas veces queremos huir de lo incómodo, de lo que ya sentí rarito, ya aquí como que me enojé o sentí feo, entonces mejor ignoro. Lo que te da la respiración es poder llegar a este estado de presencia contigo, donde aprendes a sentir. Algo que yo aprendí de mi maestra Ofe es que nos decía mucho esta frase, que es: no se trata de sentirse bien o de sentirse mejor, se trata de aprender a sentir, ¿no? Y me hizo mucho sentido porque lo que nosotros queremos
es sentirnos bien y estar mejor, ¿no? Y entonces cuando algo es incómodo, es como que, ya llegó la ansiedad, ¿no? No la quiero o está mal porque yo ya tengo herramientas para lidiar con la ansiedad. Entonces, ¿por qué me dio ansiedad? Estoy fallando. Claro. Y no necesariamente es, me dio ansiedad, ¿por qué? ¿Qué me quiere decir? Entonces, hago presencia, la siento en mi cuerpo y eso eventualmente me va a permitir atravesarla y no quedarme enganchado ahí. Y dejo de huir. Sí. Siento amor, huyo. Siento tristeza, huyo. Siento lo que sea, huyo. La respuesta es no huir, es quedarte y sentir. Sí. Pero hay una parte muy importante que dices que es esto, y creo que hay que dejarlo como muy claro. Aprender a respirar es hacerlo bien de manera cotidiana y es una increíble costumbre. Pero está la parte terapéutica. Sería como aprender a hacer ejercicio para estar sano todos los días y mis fisioterapias y mis rehabilitaciones para mejorar de efectos. Me encanta que lo hayas planteado así porque es esta parte donde qué bueno que aprendo a respirar, pero puedo cambiar, mejorar o quitarme cosas malas a partir de respirar de maneras especiales. Totalmente. Claro, pero la base es respirar. Es mi respiración. Entonces, ¿nos puedes dar algún ejercicio para aprender el nivel 1? Sí. Porque yo sé que eso es complejo, estás certificada, estudias. ¿Cuánto tiempo estudiaste o llevas estudiando? En la práctica de breathwork empecé en la pandemia, entonces pues 20, son 5 años. 5 años. Y terminé la certificación el año pasado. Okay. Tengo una certificación justo de esta técnica que es mucho más terapéutica, que se llama Breathwave, y también cursé la certificación con Oxygen Advantage, que tiene que ver más con la respiración funcional, ¿no? Con el entendimiento de qué significa tener una respiración óptima. Claro. Entonces no pretendo que en un minuto nos des 4 años de conocimientos, pero nos podrías dar un ejercicio guiado como para empezar a respirar como nos conviene respirar durante todo el día. Tratar algo que podamos hacer una costumbre para que se convierta en piloto automático. Justo eso. Y solo antes del ejercicio es quitar la idea de que la respiración solo es una herramienta de corrección, ¿no? O sea, como que siempre nos ha pasado, ¿no? Estoy estresado y alguien llega y te dice, respira, ¿no? Está bien, sí, o sea, sí hay que respirar, pero la respiración no solo es correctiva, es preventiva, ¿no? ¿Cómo puede ser preventiva? Cuando yo le empiezo a enseñar a mi cuerpo que esos estados de calma son la normalidad y no la excepción. Eso. Esto es lo que nos pasa. El estado de calma suele ser la excepción. Sí. Yo quiero cambiar a que esto sea la normalidad. Yo recuerdo cuando hice mi certificación de yoga, nos la dieron en Nueva York en un estudio. No había aire acondicionado, las ventanas estaban abiertas, pasaban ambulancias, camiones, gritos, todo era un ruidajo. Como el tercer, cuarto día, alguien se atrevió a decir, como el elefante en el cuarto, ¿no? Alguien se atrevió a decir lo que todos estábamos pensando. ¿Por qué si pagamos miles de dólares para esta certificación de 15 días? Se llamaba La vida de un yogi con Dharma Mitra, que es muy conocido por entrenar a maestros de yoga. Y decíamos, ¿por qué nos encerraron en este cuarto pinchurriento con un solo baño y un solo vestidor para todos los alumnos, con todos los ruidos, el calor, sin aire acondicionado, con la ambulancia? ¿Por qué aquí? Entonces Dharma Mitra se rió. Y, estaba esperando la pregunta. Y así como que, por fin salió. Dice, porque yo me los llevo. Y dijo, yo me los puedo llevar a Tulum o me los puedo llevar a la montaña y ahí va a ser muy fácil estar en paz. Dice, pero ahí no es la vida real. Por eso la gente va al retiro y se siente muy bien y cuando regresa con su suegra, con el tráfico, con los ruidos, no puede estar en paz. Dice, si aprendes a respirar en el verano de Nueva York, con el calor de Nueva York, con los gritos, olores y ambulancias y todo, aquí logras aceptar y estar en paz. Te estoy dando un verdadero entrenamiento para tu vida real. Y todos, Dharma Mitra, aquí, ten más dinero. No. Pero es verdad. Totalmente. Porque pensamos que qué bonito es ir a retirarnos. Sí. Pero regresas del retiro y es un caos. Sí. Porque nadie te habla bonito como en el retiro. Totalmente. ¿No? Entonces esto es algo que podemos hacer
A pesar de la ambulancia. A pesar de la ambulancia y no a pesar, como que es el entender. Sí, es la herramienta. Cuando yo decía que esta es la herramienta más sana, más accesible y más fácil, es por eso. Sí. Porque hay muchas, ¿no? Y claro, funcionan. La meditación funciona, el yoga funciona, ¿no? A alguien le gusta el sound healing, funciona. Ajá. Pero si yo estoy peleándome en una junta porque ya recibí el mail, porque el recorte de presupuesto, porque no alcancé el vagón del metro, pues ahí no puedo parar y decir, aguántenme que voy a meditar, ¿no? O aguántenme que no se puede. El claxon, el que se pasó el alto, el que gritó, la gente que toca el claxon pensando que al tocar el claxon el tráfico va a avanzar, ¿no? Totalmente. El que tira basura en la calle, tú, ay, Dios, o sea, esa es la vida. Vamos a regresar un poco al ejercicio que estábamos haciendo antes. Para mí este ejercicio me gusta mucho porque puede ser la clave de empezar a enseñarle al cuerpo que este estado de calma se puede empezar a volver la normalidad y no la excepción. Con todo y lo que vivimos. Con todo el caos de la ciudad. Sí. Okay. Una cosa es lo que pasa y otra cosa es lo que interpreto y percibo. Claro. Lo que queremos aquí es empezar a cambiar la historia que le estamos contando al cuerpo, independientemente de cuál sea la que está pasando allá afuera, ¿no? Entonces, sentados en una posición que se sienta cómoda, la espalda recta, de preferencia, ahorita que estamos iniciando, manos en las costillas para tener poner las manos nos ayuda a sentir, nos conecta con este estado de presencia física, ¿no? Lo que vamos a hacer es imaginarnos que si la respiración tuviera una forma, tiene una forma triangular, donde inhalo, exhalo, hago una pequeña pausa y vuelvo a inhalar y a exhalar, ¿no? Entonces, primero, estando aquí, inhalamos pleno, notamos si esta expansión pasa, o sea, incluso puedo voltear a ver mis manos si es necesario y ver si se empiezan a mover hacia los lados. Y voy a intentar inhalar en 5 segundos y exhalar en 5 segundos, ¿no? Entonces, inhalo en 1, 2, 3, 4, 5 y exhalo 4, 3, 2, 1. Si se siente difícil, si me cuesta trabajo llegar a los 5 segundos, lo intento en 4, ¿no? Y sigo. Inhalo en 1, 2, 3, 4, 5 y exhalo en 5, 4, 3, 2, 1. Y percibo, me permito sentir qué es lo que está pasando. Si viene un pensamiento, lo dejo, no me peleo con él. Si siento una incomodidad en el cuerpo, también la permito. Y simplemente regreso a respirar, ¿no? Regreso a conectar con estas inhalaciones largas y profundas. Si se siente bien, puedo poner un poquito más de presión. Y entonces cada que inhalo, es un poco más sencillo percibir cómo se mueven mis manos. No hay prisa. No tengo prisa por inhalar. No tengo prisa por exhalar. No tengo ningún lugar en el que estar más que aquí. Si se me olvidaron los números y no conté, no importa. Sigo respirando lento. No tiene que ser perfecto, tiene que conectarme conmigo. Inhalo y exhalo por nariz.
A lo mejor estoy percibiendo mi corazón y me dejo sentirlo. Y en la próxima exhalación me voy a regalar un suspiro. Y nos regalamos otro porque se siente rico, ¿no? Se siente rico exhalar. Bueno, buenas noches. Exacto. Está rico para irse a dormir cuando traes insomnio. Está muy bueno. O estás pensando en esto nos ayuda. Esto es lo que hablábamos del rango terapéutico de la respiración. Sí. Cuando yo me llevo a respirar de esta forma lenta, le estoy diciendo al cuerpo, tranquilo, todo bien, todo está bien. Puedes relajar, todo ¿no? en orden. Entonces, este ejercicio es muy ideal. Si lo podemos hacer 5 minutos, cuando sea, increíble. Pero si lo hago 2 minutos, los beneficios también están. Claro. Y esto nos genera conciencia del diafragma, de respirar lento, de empezar a sentir el cuerpo. Y entonces esto también funciona como un entrenamiento para que en el día a día mi patrón de respiración sea mucho mejor. Y esto pues me vuelve más apto, ¿no? Para lidiar con todas las situaciones de estrés que pasan en la vida. Y podríamos empezar el día antes de tomar el celular, antes de hacer nada. Es más, acostado en la cama sin levantarte, puedes regalarte 2 minutitos. Si puedes ya más, qué bueno, pero totalmente. 2 minutos. Y antes, ¿cómo te vas a dormir? Amor, te quedas dormido haciendo el ejercicio. Mira, depende mucho. A veces nos despertamos y se siente esa activación que dices, estoy listo para el día y todo bien, ¿no? Y hay veces que uno se despierta y dice, no puede ser, ¿no? Y te quieres volver a meter a la cama, ¿no? Entonces, esta respiración es muy buena para relajar. Si yo me despierto y digo, híjole, no es de estos días que me está costando, no es la ideal porque lo que queremos es activar, ¿no? Claro. Entonces, cuando yo me quiero activar, va a venir mucho mejor ejercicios del estilo de, y esto los vemos mucho en yoga también, como la respiración del fuego, Kapalabhati, inhalaciones y exhalaciones rápidas y por nariz. ¿No? Nos sonamos antes para que no haya algún peligro. Claro. Y, ¿no? Esto me va a activar. Entonces, si me desperté con poca energía, puedo hacer esto. Si al revés quiero relajarme, entonces entre más lenta yo haga mi respiración, pues va a ser mucho mejor, ¿no? Y creo que esta es una herramienta importantísima porque todos lo necesitamos, ¿no? El otro día vi un dato que creo que la mayoría aquí se va a poder relacionar. Es un dato de la Organización Mundial de la Salud y no quiero decir alarmante, sino que es un dato importante que está ahí para que hagamos conciencia y tomemos acción, ¿no? Pero decía, 96% de los trabajadores en México sufren estrés laboral, ¿no? Que pues sí, como que podríamos decir, pues obvio, ¿no? Todos. Pero 70% sufre fatiga y ha reportado ya niveles de fatiga por estrés. Y 30% ya en el rango de estrés crónico. Estrés crónico es igual a una afectación en mi calidad de vida, ya sea a nivel mental, físico o emocional. Sí. Esa es la realidad. Sí. ¿Va a cambiar pues, las circunstancias que generan el estrés? No, porque el metro no va a llegar antes y no me voy a dejar de molestar cuando me recortan presupuesto o me llega un mail que me hace que me enoje. Lo que sí puedo cambiar es cómo lo manejo, cómo lo gestiono y cómo me llevo un estado de calma, entendiendo que esto es algo que siempre va a pasar, ¿no? Somos el segundo país con más estrés en el mundo. Solo nos gana China. Sí, ahí el ya ven los país. ¿Por qué siempre nos llevamos primeros lugares en cosas así? En el ranking de felicidad estamos en el 9. Dinamarca está en el 1, porque casi somos Dinamarca, pero en estrés somos el 2. Ese estuvo ¿A qué te refieres? Vi lo que hiciste. Sí, no dije nada. Yo lo vi. Bueno, podemos cambiar la respiración. Nada más que la vocecita en nuestra mente o nuestro ego o como le dice Don Miguel Ruiz, el mitote o como le quieras decir, dice, estoy enojado, tengo que discutir, tengo que hablar mal, tengo que quejarme, no tengo tiempo para respirar. ¿Cómo voy a respirar 2 minutos si tengo que analizar lo que salió mal y bla, bla, bla? Y ese es el enemigo número 1 de tomarte 1 minuto para respirar o 2 minutos cuando algo está mal, porque la cabecita quiere seguir sobreanalizando y discutiendo y revivir. Antes yo pensaba que yo era el único loco que hacía eso, pero en un retiro de silencio, después de 7 días que no hablamos, cuando hablamos nos pidieron
nuestra primera experiencia y todo el mundo empezó, no, yo vi La Paz y no sé qué tanto. Y dije, fue un infierno. Me la pasé. Fue un infierno, estuvo de la chingada. Los 3 primeros días me estuve peleando con la misma persona. En 3 días no la pude soltar y peleaba y mi mente volvía a pelear con ella pensando que ahora sí lo iba a resolver y lo hubiera dicho y le hubiera contestado. Y fue horrible, fue un infierno estar escuchando mis pensamientos 3 días. Ya al cuarto como que ya solté. Soltaste. Pero todo el mundo se empezó a reír y todos empezaron a levantar la mano. Ya que yo di licencia a hablar de cosas feas, esto dijeron todos que habían pasado casi todos por lo mismo, de rumiar un problema, alguien que te faltó al respeto, que te dijo y entonces tú estás reviviendo pleitos en la mente como para ver si ahora en mi mente sí le gano, pero luego me doy cuenta que no, y lo repito y eso es locura, nada más que es interna. Y entonces cuando uno se engancha en eso, bueno, hablo por mí, cuando me engancho en eso, pues esa parte de mi mente no quiere dejar de pelear con nadie, ¿no? Aquí adentro. Y entonces ahí es donde hay que de verdad crear la disciplina. Sí. ¿Correcto? Totalmente. ¿O soy el único loco que se pelea? Totalmente. Sí, ok. Sí. Oye, pero Sandra, a mí me pasó ahorita en el ejercicio que cuando siento, y a ver si es algo común, cuando siento que me va a faltar el oxígeno, a lo mejor por así decirlo, me atasco y trato como de inspirar antes de los 5 segundos. Sí. O expirar y 5, no, si ya en 2 ya acabé. Sí. Eso es como un aviso en mi cerebro de aguas, ¿no? Sí, híjole, esto es un tema que a lo mejor vamos a tener que volver a hablar de esto porque es interesantísimo. Pero para responder muy rápido lo que dices. Debemos crear un curso en línea de respiración. Bien, sí. Esto que tú dices, claro que es el cuerpo, es una reacción del cuerpo diciendo como que alerta, quiero respirar. Esto en pocas palabras, el cuerpo genera una tolerancia al dióxido de carbono. Cuando yo respiro y empieza a acumularse el dióxido de carbono, lo que a mí me hace respirar no es la falta de oxígeno, es la acumulación de dióxido de carbono, ¿no? Entonces, cuando yo hago retenciones o mi ritmo de respiración tiene mucho que ver con esta tolerancia al dióxido de carbono. Es completamente normal que cuando yo empiezo a hacer alguna retención o estoy prolongando una inhalación y exhalación, pues se está acumulando, ¿no? Algo que queremos hacer en términos generales va a ser trabajar para aumentar nuestra tolerancia al dióxido de carbono. Eso está cañón. Está cañón. Sí. O sea, decirle a tu cerebro, aguanta un poquito más dióxido de carbono. Sí. Sí. Está fuerte. Pero el impacto, o sea, como que aquí el tema es, siempre nos enseñaron, no hay esta creencia de que el dióxido de carbono es el malo, ¿no? Es un tóxico, es algo que es un desecho y se tiene que ir. Y no necesariamente, ¿no? El dióxido de carbono es el gas más importante en la respiración, es el responsable de la respiración y tiene un montón de cosas y de funciones que hace que nos permiten tener una calidad de vida óptima. Y entonces puedes entrenar a tu mente, por eso la gente que sabe nadar muy bien y todo, entrena su mente a aguantar más la respiración abajo del agua. Hay una población, no me acuerdo en qué lugar del mundo, que viven básicamente abajo del agua. Ya sé, pero no me acuerdo cómo se llaman. No viven abajo del agua, pero pasan mucho tiempo abajo del agua. Entonces decían que a través de muchos años, de cientos de años que viven en esa región, esos seres humanos han desarrollado muchísima más capacidad, que pueden pasar periodos de muchos minutos, no sé cuántos, te estaría mintiendo. En hipoxemia. Abajo del agua y nadan y hacen actividades y todo pasan mucho tiempo abajo del agua y para ellos ya es muy normal y que entonces los niños ya nacen con esa capacidad de aguantar más su respiración. Los Bajau en el sudeste asiático. Sopas. Hay hasta un documental de ellos y todo por ahí en alguna de las plataformas digitales. Ya tengo. Una vez en un curso con Eckhart Tolle, el autor del Poder de la Hora y la Nueva Tierra, decía que una vez en una fiesta en Asia llevaron a una persona. Mentiría yo el tiempo porque no me acuerdo, pero dice que era una cena de gala y que esta persona llegó, era ahí como uno de ellos, ¿no? Y que se metió en un tanque y delante de todos ahí se metió no sé cuántos minutos, 10, 15, 20 minutos, no sé cuántos, estoy mintiendo porque no me acuerdo, pero que se metió ahí y así en silencio nada más y ya salió tranquilo. Y respiró y su respiración muy regular. Y ya el cuate se secó y vino a platicar con todos y le dijo, tú, Eckhart, ¿cuánto tiempo puedes estar sin respirar?
Dice, y le dijo a Eckhart Tolle, dice, yo no puedo estar tanto tiempo sin respirar, pero puedo pasar más de 1 hora sin pensar. Digo, sin pensar, es decir, en conciencia plena, respirando, porque aparte va de la mano. Sí. O sea, porque lo que te hace desesperarte más allá de que tu cuerpo no tenga esa tolerancia es el pensamiento de me voy a ahogar, eso está mal, se está sintiendo mal, es incómodo, ya voy a... Entonces, pues un entrenamiento que va de la mano. Está interesante. Sí. Próximo podcast bajo el agua. Sí. Ok, bueno, vamos con preguntas finales. Valerie Esquivel, que tiene 30 años de edad, que está aquí con nosotros, parte de nuestra comunidad, dice, ¿por qué al exhalar en ejercicios como el Pilates te recomiendan que sea por la boca? Mira, depende mucho cuál es nuestro estado actual, ¿no? Como que yo no podría generalizar, pero sí podría decir que en realidad lo ideal cuando hacemos ejercicio moderado, o sea, que no nos lleva a estos ejercicios aeróbicos importantes, la mejor recomendación sería inhalar y exhalar por nariz. Sí, ahí un poco en el tema de Pilates es un ejercicio que se inventó como una terapia física para las lesiones de columna. Entonces el exhalar por la boca te obliga a apretar el core y apretar el piso pélvico, que es de los ejercicios más difíciles de hacer. Por eso en Pilates inspiras por la nariz y no es para el ejercicio respiratorio, es para la expresión muscular. Generas tensión muscular, lo contrario que generas con la respiración adecuada. Entonces en Pilates está bien. Es para hacer ejercicio. Para eso nada más. No te lo lleves al resto de tu día. No. A menos que estés haciendo ejercicios ahí, queje. Apretando, bueno, el músculo pubococcigio. Muy bien, Sí. Marco. Ahí abajo. Sí, ese hay que apretar. Que dejen en comentarios quién más lo está haciendo, porque creo que todos ya lo estamos haciendo. Todos estamos apretando. ¿No? Apretando. Sí, depende del ojito en blanco. Sí, no se les va a salir un pum aquí, luego desayunan frijoles y luego... Bueno, a ver, Alejandra Huerta, 51 años, dice también, en Pilates mi maestra pone mucha atención a la respiración. Sí. Yo medito en el SAT. ¿En el SAT? En el SAT, sí, con los impuestos. Pues yo medito antes de ir al SAT. Medito, si les voy a decir. ¿Esta deducción es legal o no es legal? Pues si vamos a acabar meditando en la cárcel. No, el SAT en México es el Sistema de Administración Tributaria. Sistema de Administración Tributaria. Aquí hay varias preguntas que tienen que ver con la natación. A ver si se las leo porque van más o menos a lo mismo. Marcela González, que tiene 60 años, y Angélica Redondo, 50 años. Dice Marcela, en natación la respiración idónea es inhalar por la boca y exhalar pausadamente por la nariz. De acuerdo al expuesto, ¿esta respiración es anormal? No, hay que, y por eso a mí me gustaba decir, una cosa es cómo respiro en el día a día cuando a lo mejor no tengo tanta conciencia y cuando respiro con un objetivo en específico, ¿no? Claro, para yo nadar, forzosamente tengo que involucrar la boca. O sea, sí, es que es un, ¿cómo le hacemos? Está bien, ¿no? En poquito tiempo tengo que meter un chorro de aire. Está perfecto, pero para ese momento específico que voy a pasar tal vez 1 hora nadando o el tiempo que pase, ¿no? Lo importante es esta respiración, solo hacerla cuando estoy nadando y cuando estoy en mi día a día, regresar a respirar pues por nariz. 4 brazadas, meto aire para sostener 4 brazadas en promedio. Tengo que aguantar ese tiempo y por eso saco lentamente por la nariz, además de que eso evita que se me meta aire por la nariz. Es la respiración adecuada para el ejercicio de natación. Es un gran ejemplo de un ejercicio mixto donde hago una combinación de aeróbico con anaeróbico. La parte anaeróbica es cuando hago flexión de mis músculos con latencia de dióxido de carbono, y la parte aeróbica es cuando estoy regulando la respiración. Entonces estoy haciendo ejercicio cardiovascular y estoy haciendo ejercicio muscular. Es una gran combinación, por eso es un gran ejercicio. Pasando al sueño, la apnea al dormir, te despiertas con sensación de ahogo. ¿Cómo puedes evitarlo o es normal despertarte con sensación de ahogo? No es normal. No. La apnea obstructiva del sueño le pasa a cerca del 20% de la población. Es común. Sí, ahora sí, hay muchas patologías que siempre hablo yo en salud mental de predominancia en mujeres. Esta es de la que nos pega a los hombres. Varones arriba de 50, si tienen el cuello de la camisa arriba de cuello 16, todavía incrementa más porque los tejidos oprimen
a la presión positiva de mi vía aérea y esto hace que yo no alcance a oxigenar adecuadamente, mi cerebro detecta esa emergencia, trata de jalar por la boca, por eso los ronquidotototes como tren descompuesto, pero eso hace que crezcan las cavidades derechas de mi corazón de una manera normal y más próximamente desarrolle una insuficiencia cardíaca. Además de que cognitiva, intelectualmente despierto más tonto al día siguiente y más cansado. Entonces no es un juego, la roncadera no es un juego. Si tienen un compañero, compañera de cama que ronca, hay que evaluarlo. No es para sacar un meme en redes sociales y hacer una grabación, no. Es una patología que hay que evaluar porque cambia la calidad de vida. ¿Y cuál es la solución? Mejorar la presión positiva de tu vía aérea. Si es porque los tejidos están muy opresores, pues entonces tengo que bajar de peso, tengo que hacer ejercicio también para que eso esté mejor. Hay ciertas cirugías que disminuyen el exceso de tejidos en la vía aérea. Si se fijan, están las banditas que usaron luego mucho tiempo los deportistas para que tu nariz esté un poco más recta. Hay algunos extensores de mandíbulas o los CPAPs famosos, que son maquinitas que expresan presión positiva. No son tanques de oxígeno para mi noche. No, meten presión positiva que hacen que mis bronquios se queden abiertos. Ajá. Y entonces ya no se colapsen. Dani Hernández, aquí nuestro productor técnico, pregunta que si sirven los parches de boca para dormir. Están de moda y sirven precisamente para que te acostumbres a respirar por la nariz. Sí. Pero si tengo una apnea obstructiva del sueño, pues voy a fracasar y me voy a terminar despertando a cada rato, señal de que entonces tengo que ir al doctor. Sí. Pónganse los parches. Si les sientan bien, se están educando en respirar correctamente. Si les sientan mal, vayan al doctor. ¿Y los que vapean? Los que vapean, ese es otro apartado tremendo. Pero afecta la respiración, andar vapeando, fumando. Es malísimo. El vape se inventó y tiene aprobación por parte de la FDA para dejar de fumar. Para eso se inventaron. Entonces es meter nicotina que tú puedes bajar en dosis graduales en una solución oleosa, tipo aceite. Los pulmones no están diseñados para absorber aceite. Entonces el vapear como algo lúdico significa estar respirando vapor de agua y aceite a unos alvéolos que no se diseñaron para eso. Los índices de fibrosis pulmonar no es por la nicotina, es por lo que lo diluye, se incrementan exponencialmente. Entonces vapear no es bonito, vapear es para dejar de fumar. Sí. Es un dispositivo médico para dejar de fumar. Vapear no le gusta a Diosito. No, eso está muy bien resumido. Pues sí, porque no te diseñaron para vapear. Ni a la Pachamama. Ni a la Pachamama, ni a madre, a nadie, ni al universo entero, ni a nadie le gusta. Última pregunta, dice, ¿por la respiración de la madre se puede saber el sexo del bebé? Anda. Ay, órale. Cabrón. Ay, capotes. Ahora dijo sí, el neuropsiquiatra. No hay nada. Por el tipo de pico de la panza puedes saber si es hombre o hembra o fíjate, la cadera. A mí así me descubrieron, dijeron, es niño. Pero luego ya vieron que era la nariz. Se equivocaron, pero sí soy niño. Entonces no tiene nada que ver el sexo del bebé con la respiración. Hasta donde he leído no, pero no he leído todo. Igualito, me parece que no, pero bueno, nos lo llevamos para investigar. Mi mamá acostaba así en la cama a mis primas y les ponía un hilo con una aguja péndulo. Y se hace un péndulo exactamente. Y decía, mijita, va a ser niño, mira cómo se movió. Así, es una apuesta con 50% de probabilidades. Tu mamá era bruja. Bueno, pues algo le iba a pegar. A lo mejor un día se descubre científicamente que sí, el péndulo y el niño. Tremenda cosa. Bueno, algo más que quieran agregar sobre el tema de la respiración para empezar. Entonces, los que queremos aprender cómo empezamos, dónde empezamos, platícame dónde te encontramos, cómo lo hacemos para empezar. En redes sociales me encuentran como Regreso a Respirar. Ajá. En LinkedIn, San Campuzano. Das cursos en persona. Doy cursos, doy talleres. Estoy llevando mucho esta herramienta al mundo corporativo. Claro. Porque pues parte de mi camino profesional viene de ahí, ¿no? Entonces también es un poco ahora empezar a llevar la medicina para combatir el burnout, un respiro a la vez.
Órale. Sí, el exceso de trabajo, muy bien. Sí. ¿Hoy no les gustaría un curso de respiración en línea? Sí, a lo mejor podemos crearlo. Yo creo que lo podemos armar. Para nuestra gente. Sí, seguro que sí. Y pues, en realidad es eso. La verdad que feliz de estar aquí. Gracias por el espacio. La respiración es una herramienta tan accesible, o sea, tan fácil, porque no requiere absolutamente nada más que la conciencia y el aprendizaje de empezar a usarla, ¿no? Entonces... Disciplina, eso sí. Voluntad y disciplina para que se vuelva automático. Exacto. Entonces, pues eso, la invitación a todos los que nos escuchan a que pongan atención a cómo están respirando, y la próxima vez que llegue esa ansiedad, estrés, el coraje, ese sentimiento de desconexión, esos días que dices es que no me alcanza el día y ya no sé cómo hacer, pues recordar que nuestro día no necesita más horas, necesita mejores respiros. Ay, esa frase estuvo matona. Sandrita Campuzano, qué bien. Por favor. Sí. Se tenía que decir y se dijo. A ver, doctor, mata eso. No, yo aquí nomás, yo paseando. Así, Homero Simpson. Así hacia atrás. Algo que no hayamos comentado que quieras agregar, doctor. Nada, que da coraje no utilizar algo tan simple, tan barato y tan a la mano de una forma científica. Entonces, por favor, echémosle un ojito al tema. La salud mental tiene maneras de estilo de vida que modificándolo mejoramos 30% la salud mental. Esta es una de ellas y no la podemos soltar. Qué maravilla. Sí. Pues un aplauso a Sandra Campuzano. Gracias por haber estado con nosotros. Al doctor Edilberto Peña también. ¿En dónde te encontramos, doctor? En Cisne, México, y en el podcast Mente al Cuadrado. Mente al Cuadrado. Ahí invitas a puro científico, ¿verdad? No. No, pues ¿por qué no me has invitado? El día que sea. Su podcast, qué poca. ¿No? No. Un día que necesites un loco que vaya ahí a hablar de sus traumas. Sí. Así se puede llamar el título. ¿Cómo se llama? El loco que viene a hablar de los traumas. Y llegó al wellness. Muy bien. Sí. Te hablo de mis experiencias en el vientre de mi madre. Sí. Otra matona. Esa sí te mató. No, muchas gracias, doctor, por haber estado con nosotros. Gracias. ¿Les gustó el episodio? ¿Sí? Bueno, gracias a ustedes por haber estado con nosotros aquí en el episodio. Y pues nos quedamos con muchas conclusiones interesantes. Como dicen nuestros dos expertos, respirar es gratis y lo vamos a hacer de todas formas. ¿Por qué no aprender a hacerlo correctamente y en forma en que nos beneficie y que no nos perjudiquen? Si les gusta este episodio del podcast, copien la liga, péguenla en WhatsApp, en Telegram, en Facebook, en Instagram, etiquétenos para saber qué les gustó. Si quieren dejar algún comentario aquí abajo en el canal de YouTube, háganlo, suscríbanse al canal, activen la campanita y están en cualquier plataforma de podcast, Spotify, Apple Podcasts, Amazon Music, etcétera. También suscríbanse y déjenos una reseña positiva con 5 estrellitas y eso nos ayuda a seguir creciendo. Gracias a toda nuestra comunidad desde los estudios de almamatters.com. Nos vemos la próxima semana. Alcanza tu máximo potencial. Gracias. Hasta pronto. San Pablo Natural, no bajes la guardia, refuerza tus defensas. Presentó.